Aprovecho aquí una pequeña pausa en las grabaciones de la quinta temporada del Condensador de Flujo, que está quedando bastante bien, para comentaros lo que está pasando con la limpieza de la Catedral de Notre Dame. Seguro que habéis visto ya las imágenes, todo el mundo sabe o todo el mundo recuerda el incendio de hace un poco más de 5 años, ese momento que prácticamente todo el mundo vio en las noticias, en que la Catedral de Notre Dame sufrió un incendio que destruyó buena parte de la cubierta, la aguja del siglo XIX, fue muy icónica esta destrucción, y en su momento Francia apostó por abrirla lo más rápido posible, por estar 5 años trabajando muy intensamente. Se prometió que en 5 años la catedral estaría otra vez abierta y acabamos de ver pues una gran ceremonia de reapertura de la catedral con todo tipo de personas invitadas de la máxima importancia internacional. Y eso también ha significado que hemos visto cómo ha quedado la catedral, ¿no? Y ha provocado las primeras reacciones, sobre todo relacionadas con su limpieza, con ese aspecto que tiene ahora la catedral de Notre Dame, como más luminoso por dentro, más blanco, más claro, que ha dado mucho que hablar. En general yo creo que las reacciones a esta limpieza han sido mayoritariamente positivas. Yo, por ejemplo, en mi canal de difusión de Instagram, que podéis, por cierto, suscribiros al canal de difusión y así os llegarán diferentes cosillas, hice una pequeña encuesta y ganaba en esa pequeña encuesta la gente a la que le gustaba ese nuevo aspecto de la catedral más limpia, digamos, aunque no había una diferencia abrumadora, ¿no? Había una diferencia importante, pero no era una mayoría total, ¿no? Y hay mucha gente que no le gusta el aspecto nuevo de Notre Dame. A mí mismo me han entrevistado en algunos medios de comunicación hablando de esto. Pedro Torrijos, arquitecto, también ha hablado sobre este tema, seguro que lo conocéis como escritor, como divulgador de arquitectura, etc. Ha habido diferentes voces hablando de esto de la limpieza. Entonces yo quería aclarar un par de cosas a este respecto. En primer lugar, yo tengo muchas objeciones con la limpieza que se le ha hecho a la Catedral de Notre Dame, pero no son estéticas, ¿de acuerdo? A mí estéticamente no me encanta el resultado, creo que a lo mejor han limpiado un poquito de más, pero en todo caso no es algo que me preocupe especialmente, es una cuestión de gustos. Yo decía medio en broma en las primeras horas que la han limpiado tanto que parece una catedral inglesa en vez de francesa, porque, bueno, si os fijáis, las catedrales británicas tienden a estar, y las abadías, como la abadía de Westminster, más limpias o tener ese tono más claro, mientras que tradicionalmente las catedrales medievales, españolas, francesas, tienden a tener un color un poquito menos claro, ¿no? Era simplemente una broma, no quería ir más allá de ello. En el plano estético, esto es libre, es decir, la opinión estética es libre. Habrá quien le guste más así de limpia, habrá quien le guste más menos limpia, habrá quien piense, yo creo que con razón, que la pátina del pasado se ha perdido hasta cierto punto y ahora parece demasiado nueva. Yo creo que eso se puede entender, pero no es algo que a mí me quite el sueño. Es decir, es una cuestión de gustos, y sobre gustos hay mucho escrito, pero se puede discutir. Y todos los gustos son correctos, digamos, de alguna manera. Lo que a mí me preocupa es el efecto de esta limpieza y por qué se ha realizado. No sé si habéis visto en medios de comunicación información al respecto, pero para conseguir este aspecto más limpio de la Catedral de Notre Dame se han aplicado diferentes métodos de limpieza. Fundamentalmente uno, que consiste en proyectar látex sobre los muros, dejar que el látex actúe, se adhiera a esos muros y luego arrancarlo, literalmente como si le estuvieses haciendo la cera a la catedral. Con ese látex no es la primera vez que se utiliza, es una técnica que, bueno, tenemos bien conocida en el mundo de la restauración. No es barata, por eso no se usa muchas más veces, pero es una técnica ya probada en otros monumentos franceses. Lo que se consigue es que al retirar esa especie de... es como si le hicieras un peeling, como si estuvieras depilando literalmente. Cuando le sacas la capa de látex a la catedral, te llevas la suciedad. Mucha de la suciedad te la llevas con ese gesto de ir arrancando el látex de las paredes. Con eso han conseguido que la piedra de la Catedral de Notre Dame tenga ese aspecto prácticamente nuevo, ¿no? Se ha dicho estos días también en prensa, es que la Catedral de Notre Dame es blanca porque su piedra es más blanca. Bueno, a ver, el tema de los tonos y las calidades y colores de las piedras, hay que recordar que a lo mejor no tendrían por qué estar a la vista esas piedras, porque en muchos casos los edificios medievales después se recubrían con pinturas, con recubrimientos, con un montón de cosas que se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Y de hecho, en una misma pared de una misma catedral podemos ver diferentes tipos de piedras o diferentes tonalidades de la misma piedra con mucha frecuencia. Es útil porque nos sirve para a veces reconstruir las diferentes etapas en las que se ha ido construyendo ese edificio, pero vamos,
que no necesariamente la Catedral de Notre Dame se pensó para ser tan blanca como la estamos viendo ahora después de la limpieza, sino que por encima de todo eso habría colores, tapices, pinturas y un montón de cosas que con nuestro gusto actual en ocasiones pueden llegar a chocar, ¿no? No es tan homogénea la imagen de una catedral gótica francesa como normalmente la hemos visto en los últimos siglos y como nos gusta en la actualidad. Pero ahí es donde yo tengo el primer problema o la primera objeción. En este gesto de retirar la suciedad no solo te llevas la suciedad. Hay que recordar que la piedra, aunque no lo creamos, es un material muy frágil. Es más resistente que otros, pero también tiene sus problemas de conservación. Cuando tú retiras la suciedad con ese látex que te estás llevando para limpiar, también estás eliminando partes de la piedra. Son pequeñas partes, pueden ser una capa superficial, pueden ser restos de arenas, diferentes sedimentos que se han depositado sobre la superficie y también la pátina de la piedra. ¿Qué es esto de la pátina? La pátina es un recubrimiento natural que la piedra va desarrollando químicamente, por decirlo de alguna manera muy simplificada, que la va protegiendo con el paso del tiempo. Cuando vamos por la calle o estamos en la montaña, vemos una roca que está al aire libre y que lleva a la intemperie siglos o milenios, no vemos el mismo color que si cogiésemos esa roca y la partiésemos y la abriésemos a la mitad. La vemos cubierta de una pátina. Y a veces puede haber microorganismos, algún tipo de musgos, etcétera, líquenes, pero en todo caso, esa pátina, que forma parte de alguna manera del método o de la manera en la que la piedra se envejece a sí misma, hay que recordar que protege a la piedra. A la mayor parte de las variedades de piedra las protege esa pátina. Ya no se trata solo de que sea algo que nos guste más y digamos, a mí me gustaba la catedral más oscura, porque alguien podrá decir, a mí me gusta más clara como la han dejado, y tendrá todo su derecho. Es que esa pátina es una capa de protección que tarda en desarrollarse y que ahora que la catedral está limpia, digamos que está desprotegida. Volverá a protegerse, volverá a generar pátina, no debería haber un gran problema, pero aquí sí entra en juego una cuestión, y es que esta limpieza podríamos decir que es un poquito agresiva, porque al retirar esa capa superficial de suciedad, también te estás llevando partes de la piedra y estás acelerando el deterioro de la superficie de esa piedra, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. En conservación y restauración, nuestro objetivo siempre tiene que ser 1. Prolongar los años que va a durar ese monumento lo más posible. Si vas a iniciar una limpieza y ves que al hacer esa limpieza vas a provocar problemas de conservación a 100, 200 o 400 años vista, es mejor que no la hagas. Y esto es lo que puede haber sucedido con esta limpieza con el látex. Al quitar esa capa superficial de la piedra, es muy probable que hayan hecho que esa piedra sea más frágil de lo que ya era. Y yo entiendo que hay que limpiar la suciedad, no tengo ningún problema con ello, e incluso que ha habido que limpiar, en algunos casos, los efectos de el fuego, aunque el fuego nunca llegó a entrar dentro de la catedral del todo, pero bueno, los residuos, el plomo famoso que, como sabéis, bueno, el plomo de la cubierta de la catedral de Notre Dame quedó esparcido por buena parte de la catedral y todo eso hay que quitarlo, y eso está clarísimo. Pero tengo un poco la sensación de que han sobrelimpiado un poquito la piedra para que la catedral de Notre Dame recuperase su esplendor. Y esto es lo que a mí me preocupa más. Primero porque, como os he explicado, esta limpieza puede ser un poco contraproducente a medio y sobre todo a largo plazo. Es como si tú tienes una piel muy delicada y te la lavas con algo que es muy agresivo para la piel. O tienes un pelo muy delicado y te lo lavas con algo que es muy agresivo para tu pelo. Pues te va a quedar muy limpio, pero a lo mejor te acaba provocando problemas, ¿no? Esto sería algo parecido. Uso estos símiles que no son exactos, pero es para que nos entendamos. Pero es que además hay una segunda parte. La idea de recuperar el esplendor es un poco ficticia, porque la catedral de Notre Dame seguramente no fue pensada para ser así de blanca. Como os decía antes, tendría otro tipo de decoraciones, colores, tapices, recubrimientos de pared. En realidad es un poco falso que fuese como la estamos viendo ahora después de la limpieza, porque no encaja exactamente con la estética con la que la hicieron las personas que la construyeron. Además, parece que por encima de esta limpieza con el látex han pasado una limpieza de láser para limpiar más, para que quede más brillante, más limpia y para que dé ese aspecto que a algunas personas no les gusta de ser prácticamente un edificio moderno. Algunas personas decían en redes, creo que tenían cierta razón, que ahora más que una catedral gótica medieval, parece una catedral neogótica del siglo XIX, parece mucho más joven la catedral. Tanta limpieza, tanto empeño porque esté limpia y reluciente, a mí me causa cierta inquietud. Y os explico por qué. La Catedral de Notre Dame es un monumento muy famoso. Y la limpieza de Notre Dame es algo que todo el mundo ha estado viendo. Todo el mundo lo ha seguido. Todo el mundo en el campo del patrimonio e incluso personas que no pertenecen a nuestro campo del patrimonio cultural o de la historia del arte o de la arqueología o de la historia en general,
han estado siguiendo este proceso e incluso aunque no tengas ningún interés por la historia de los monumentos, has visto probablemente las fotografías de Notre Dame. Y esto va a causar un nuevo estándar, es decir, este nivel de limpieza ahora va a ser el que muchas otras catedrales, iglesias, etcétera, 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 pidan, ¿no? Yo quiero estar así de limpia. Quiero que mi iglesia o mi castillo, el castillo de mi pueblo, también recupere su esplendor. Y aquí vamos a entrar en problemas. Primero, porque en Notre Dame han tenido látex y láser para conseguir esa limpieza. Pero a lo mejor en tu pueblo no lo van a tener. Y para conseguir esa misma limpieza van a utilizar métodos que son incluso más agresivos con la piedra. Como por ejemplo agua a presión, que no se debería usar nunca sobre superficies de piedra, pero que se usa con mucha frecuencia sobre superficies de piedra. Si se pone de moda este nivel de limpieza, y yo no tengo mucha duda de que se va a poner, de hecho en Francia ya lleva tiempo, Notre Dame no es la primera catedral que han limpiado de manera tan excesiva. Si buscáis imágenes de la abadía de Saint-Denis, que también está en París y es otro de los grandes monumentos del gótico, veréis que también la sobrelimpiaron en su momento y allí no había ninguna excusa con ningún incendio, ni con el plomo, ni con nada parecido. Simplemente es porque en Francia desde hace mucho tiempo está muy de moda sobrelimpiar los monumentos para que parezca que se acaban de hacer. Pues esto se va a acabar convirtiendo en una pequeña moda. Y esa moda puede acabar provocando muchos daños. Primero, porque se van a intentar buscar los mismos efectos que en Notre Dame sin los mismos medios. Segundo, porque ya os acabo de contar hace unos minutos que en Notre Dame no sabemos si esta sobrelimpieza puede haber acortado la vida del monumento, que para mí como historiador del arte y la arquitectura es lo más importante. Que el monumento dure 9 siglos más si hace falta o 20 siglos más si hace falta. Si por culpa de esta limpieza le hemos restado 100 años de vida a la catedral, no está bien hecha. Además de todo esto, hay que tener en cuenta una cuestión que para mí es muy importante. Este tipo de obras de restauración, aunque trabajan en ellas profesionales de la conservación-restauración de todos los ámbitos, suelen ser obras hechas por constructoras, por empresas de arquitectura. Y las empresas que construyen necesitan estándares que puedan facturar fácilmente. Hay muchos estudios, y los podéis buscar fácilmente por internet, que demuestran que la mejor manera de limpiar la piedra ni siquiera es con este látex, sino aplicando incluso bacterias que ellas solas limpian la piedra, las dejas trabajar, la limpian y ya está. Es más barato, es más seguro para el monumento, pero es más difícil de cuantificar. Porque cuando una constructora tiene que facturar, me invento la cifra, ¿vale?, que ha limpiado 450 metros cuadrados de pared de piedra, es más fácil decir, para 450 metros cuadrados de pared de piedra he necesitado 4 barriles de látex y tantas horas de láser. Mientras que aplicando unos químicos o unas bacterias o diferentes pruebas que se han hecho y que funcionan fantásticamente bien, se puede medir también, pero no es algo tan ejecutivo, no es algo tan mecánico. Tiene otros factores. Y sobre todo, es menos cuantificable. No sé si me seguís, pero creo que esto también es importante. Ya no es solo que esta limpieza de Notre Dame se pueda convertir en un estándar, porque está muy limpia la iglesia, y todo el mundo quiera que su castillo, abadía o parroquial esté igual de limpia, sino porque además estos métodos ahora vamos a ver que se van a popularizar. Vamos a ver que este látex se va a usar más veces, y esto va a contribuir a un encarecimiento en muchas intervenciones de conservación-restauración. Ya ha pasado más veces. Hubo momentos en el pasado en el que se utilizaban determinadas resinas o ceras porque se pusieron muy de moda para restaurar esculturas, restaurar pinturas, y a día de hoy vemos que no hacía falta y que era algo muy caro y que se podía haber limpiado ese cuadro o esa escultura o esa iglesia con menos dinero, pero estaba de moda. Así que se puede poner de moda ahora esta limpieza de látex. Se puede aplicar en casos en los que no es recomendable hacerlo, con otros tipos de piedras, por ejemplo, a las que afecte de manera más negativa. Y en general va a tenderse, creo yo, y yo creo que hacia ahí van los tiros de lo que a mí más me preocupa, hacia un gusto por cuando intervengamos en los monumentos vamos a dejarlos como nuevos. Y eso es un problema por todo lo que os he dicho antes. Por otro lado, también hay que decir que el efecto tan limpio de la catedral también se debe a otros dos factores. Primero, el primero es esta limpieza que os he contado. El segundo sería que han recubierto los plementos de las bóvedas. Normalmente cuando entramos en muchas catedrales góticas vemos las piedras, los diferentes trozos de piedra que forman parte de la bóveda. Y esos fragmentos normalmente no estaban a la vista. En Notre Dame han tomado una decisión que esta sí me parece bastante correcta, que es volver a recubrir esto, ¿no? Da una sensación más luminosa. Fijaos si comparáis las bóvedas de Notre Dame antes del incendio y las bóvedas de Notre Dame ahora, veréis que la bóveda es más homogénea, porque se ven los nervios, pero los huecos entre los nervios, que son los plementos,
se ven homogéneos, se ven lisos, mientras que tradicionalmente en muchas iglesias góticas se ven las distintas piedras que forman parte de esa bóveda. Bueno, eso no tenía que verse así, no tendrían que verse las distintas piedras, y por lo tanto aquí yo creo que han acertado, creo yo que han acertado. Me parece una decisión interesante, y creo que abre un debate que en este caso creo que puede ser positivo. Y hay un tercer elemento para este aspecto tan limpio de Notre Dame, que es básicamente la luz. Han colocado una nueva iluminación espectacular en la iglesia, que yo creo que, una de cal y una de arena, esto vuelve a ser un error. No sé si esta luz está destinada a ser la luz más o menos estable que se utilice en la iglesia, no lo sé, no sé cuándo van a encender todos estos focos, pero hay un problema aquí detrás, y es que esa iluminación adultera por completo tanto el edificio como la naturaleza de la luz en una catedral gótica. Dicho de otra manera, con esos focos que han puesto, entra luz por donde nunca tendría que entrar. Vemos sobreiluminadas partes de la iglesia que no tendrían que estar en luz, y vemos en sombra partes de la iglesia que no tendrían que estar en sombra, con lo cual está adulterando. No hay nada que afecte tanto a la percepción como la luz. Eso lo sabe muy bien la gente que se dedica al cine. En las películas nos engañan y nos hacen creer que la pistola que lleva la protagonista es de metal simplemente con la iluminación. Luego ves esa pistola en tu mano y se nota que es de plástico o de otro material, ¿no? La iluminación cambia mucho la percepción. Y yo creo que cambia de manera muy agresiva la percepción de la catedral. Es cierto que eso se soluciona encendiendo y apagando luces, pero otra vez redunda en una idea, y es que han fabricado una Notre Dame que yo creo que es un poco ficticia. Estéticamente puede ser estupenda, pero redunda un poco en esa idea, que también es la misma línea por la cual han reconstruido la aguja de Viollet-le-Duc. Yo durante mucho tiempo fui un defensor, y lo sigo siendo, de que la aguja nunca se debería haber reconstruido, y si se hubiese reconstruido la aguja tendría que haber sido en un estilo actual, que fue lo que hizo Viollet-le-Duc en el siglo XIX. Viollet-le-Duc no le puso en el siglo XIX una aguja del siglo XIV o del siglo XV, le puso una aguja del siglo XIX que armonizaba con el edificio medieval. Es cierto que si os acordáis de las propuestas, entre comillas, para la cubierta de Notre Dame que salieron a los pocos días o semanas del incendio, la mayoría eran absolutas barrabasadas que no tenían ningún sentido. Pero se podría haber hecho una aguja de 2024 o 2025 buena, en estilo moderno y que armonizase con el resto de la catedral, y en lugar de eso decidieron poner una aguja lo más parecida posible a como era la que ardió hace 5 años, ¿no? Yo creo que va todo en la misma línea, que es como, hasta cierto punto, deshacer una parte de la historia de la catedral de Notre Dame. Puedo entender esto porque Notre Dame es muy simbólica. No solo es un monumento religioso, sino que es uno de los grandes símbolos de Francia. Y cuando tocamos los símbolos nacionales, esto siempre es muy delicado. Pero al mismo tiempo, creo que hay una cierta voluntad de borrar el incendio de la memoria. Y eso es lo que no me parece correcto. En historia del arte, en historia de la arquitectura, sabemos que muy pronto la gente creerá que esa aguja es original y que las gárgolas que han repuesto son originales. Porque de hecho la gente cuando iba a Notre Dame antes del incendio creía que las gárgolas con las que casi todo el mundo se hace fotos eran las originales. Y no lo son. De la misma manera que cuando la gente va a San Marcos de Venecia se cree que el campanile de San Marcos de Venecia es original cuando tiene 100 y poco años, porque se cayó a principios del siglo XX un día de golpe y decidieron reconstruirlo como han hecho en Notre Dame, donde era y como era, ¿no? Esa fue más o menos la argumentación, exactamente como era antes de caerse. Quería hacer este vídeo, sobre todo para hacer un resumen de las cosas, ¿no? Yo no es que esté en contra de que los monumentos estén limpios, al contrario, yo quiero que los monumentos y las obras de arte estén lo más limpias posible, siempre y cuando esa limpieza no condicione su supervivencia. Y yo creo, con mi experiencia que alguna tengo en el campo patrimonial, que este tipo de limpiezas condicionan mucho la vida futura de estos monumentos. Porque además Notre Dame dentro de muy pocos años tendrá que volver a ser limpiada. Porque este nivel de limpieza no dura. En muy poquitos años habrá que relimpiarla. Y cuantas más veces limpias un paramento de piedra, más deterioro le estás induciendo, sobre todo si las limpiezas son tan agresivas como esta. A mí no deja de parecerme curioso que el mismo país que no toca la Gioconda, la tiene allí metida, con una capa de barniz que dificulta muchísimo su visión, sea el mismo país que ha decidido limpiar con el detergente, no han usado detergente, ¿no? Pero me entendéis. Han dejado la superficie de la catedral lo más brillante y reluciente posible. Me parece un contraste un poco raro. No entiendo la coherencia. Tiene que haber una línea coherente. Tenemos que tener siempre una estrategia coherente al cuidar el patrimonio. Y aquí lo que veo es que en el mismo país se aplican dos raseros completamente diferentes y la verdad es que no lo entiendo. Espero que os haya interesado el vídeo. Si os ha gustado e interesado, compartidlo y os leo en comentarios.